Okay guys, good morning for everyone. Today let's go to continue to work into the English class. Today let's go to working a new topic. So, let's go to talking in Spanish. Ok chicos, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a tener un nuevo tema. Vamos a continuar trabajando algunas cosas que hemos visto anteriormente y otras cosas muy nuevas, pero básicamente el día de hoy vamos a estar trabajando. Bueno chicos, entonces hoy vamos a hablar de lo que es el verbo, los verbos. Entonces, sobre todo en presente. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en el verbo to be y en el verbo have, que es el verbo tener, pero ya lo vamos a ver ahora adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el verbo to be. Entonces, el verbo to be básicamente en español significa ser o estar. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pronombres, que ya con grado quinto lo vimos, con grado cuarto lo repetimos con can, dicen que los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. Que son yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, vamos a conjugarlo en tres formas. Está la forma affirmative, que es la forma afirmativa positiva, negative, que es la forma negativa, y interrogative, que es la forma interrogativa o de pregunta. Entonces, vamos a empezar con la forma afirmativa. La forma afirmativa se basa, y en esto se basa todo el inglés. Si a ustedes les queda claro este tema del verbo to be en presente, van a poder desarrollarse mucho mejor con el inglés, porque esta es la estructura, la base de todo el inglés. Esta partecita de aquí. Si a ustedes les queda claro esto, pueden entender mejor el inglés. Entonces decimos que en la primera persona, cuando hablamos en primera persona, hablo de yo. Entonces dice yo, I am, o se maneja también la contracción, o es decir, una reducción, es una contracción, o el apóstrofe, que es la comita que va hacia arriba, que se dice am. Y así sucesivamente. You are, your, he, his, she, she's, it is, its, we are, we're, you are, yours, they are, their. Entonces, esto es la forma afirmativa. Otro punto importante, la tercera persona. Aquí está donde está la cascarita, donde muchas veces se equivocan, que es donde la tercera persona el verbo cambia. Eso lo veremos con los otros verbos que veremos más adelante, pero aquí el verbo en tercera persona se utiliza is. Entonces, ¿cuándo hablamos en tercera persona? Cuando hablamos de él, de ella o de it, que es eso, que significa animal o cosa. Entonces, cuando hablamos del gato, utilizamos its. Cuando hablamos de la mesa, utilizamos its. Cuando hablamos del abanico, utilizamos its. Y está la segunda persona, que es los plurales, cuando son varios, o cuando utilizas tú, la persona del frente. Utilizamos we, que es nosotros, you, que es ustedes, y they, que es ellos. Bueno, entonces, continuando, ya vimos lo que fue la forma positiva o afirmativa. Entonces, sabemos ya que en la forma afirmativa es cuando nosotros estamos afirmando una oración. Entonces decimos, I am happy. Yo estoy feliz. Lo veremos acá arriba. I am happy. Yo estoy feliz. Entonces, ahora vamos a pasar a la forma negativa o negativa. Entonces, cuando hablamos de la forma negativa, se le agrega, hay dos formas de hacerlo, que es una forma de agregarle, que es I am not, que es la forma formal, y está I am. Entonces, I'm not, perdón, que es la forma abreviada o la que se utiliza el apóstrofe. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas dos formas, una es la forma formal y la otra es la forma informal. Entonces, veamos acá, se dice I am not, para decir yo no
estoy o yo no estoy. Entonces, veamos el ejemplo acá. I am happy. Entonces yo digo, I am not happy. Yo no estoy feliz o yo no soy feliz. Entonces, sigamos acá. You are not o you aren't. Y aquí, he is not o he isn't. Entonces, esos son los tres básicamente que se utilizan con la forma negativa. Entonces, el verbo to be en la forma negativa también se utiliza formal o informal. Veamos el resto. Dice, she is not, she isn't, it is not, he isn't, it isn't, we are not, we aren't, o they are not, they aren't. Entonces, esto se utiliza para negación. Siempre que nosotros vayamos a hacer una negación, tenemos que utilizar un auxiliar. Ese auxiliar sería el verbo to be o el verbo do. Eso se lo veré después. Ahora bien, pasemos a la parte interrogativa. En la parte interrogativa hay algo interesante, que es que el verbo to be pasa a la parte inicial y el pronombre se rueda después. Entonces, y otra cosa, en español nosotros utilizamos el signo de interrogación inicial, en inglés no se utiliza. Entonces, muchas veces eso se rueda y pasa al final. Solamente utilizamos el signo de interrogación de final o de finalización. Entonces decimos que se dice am I here. Entonces decimos yo estoy aquí o estoy yo aquí, que es la pregunta. La segunda pregunta sería, are you here? ¿Estás tú aquí? Is he here? ¿Está él aquí? Is she here? ¿Está ella aquí? Is it here? ¿Está eso aquí? Are we here? ¿Estamos nosotros aquí? O they are here, que sería, are they here, que sería nosotros, ellos están aquí. Entonces, esta es la estructura básica, chicos, de lo que sería el verbo to be. Okay, so continue to the verbs. Let's go to continue to the verbs have. So, continuando un poco con lo que fue ya los verbos que aparecen en el trabajo ahí que tienen en el taller, aparece también el verbo have, que es el verbo tener. Este verbo también es un verbo modal, pero eso lo veremos después. Entonces, el verbo tener tiene también la misma estructura que el verbo to be, que es positive o affirmative, negative o negativo, o interrogative, que es la forma interrogativa. Entonces, pasemos acá a la forma affirmative, la forma afirmativa. Entonces decimos que aquí hay una estructura igual a la pasada. Tenemos primera persona y tenemos tercera persona y la segunda persona del plural. Entonces, en la primera persona, simple, se utiliza con el verbo have. I have an apple. Yo tengo una manzana. En la segunda persona, you have two cars. Yo tengo dos carros. No importa si es una cosa o dos cosas que tú tengas, sino lo que estructura el pronombre, ¿ya? Si el pronombre es la primera persona, se utiliza con have. Si es la segunda persona, se utiliza con have. O, ahora veremos acá el ejemplo con la tercera persona, que es he have. Y por ejemplo, utilicemos a apple. Entonces decimos igual, él tiene una manzana. O viceversa, si le decimos por ejemplo con ella tiene dos carros. She has two cars. Igual se utiliza con has. Igual, continuando con it, que es eso. Eso tiene, you have, ustedes tienen, we have, ellos tienen, perdón, nosotros tienen, y they have, que es ellos tienen. Entonces, pasemos ahora a la forma interrogativa. Entonces, en la forma interrogativa, en la forma negativa, entonces tenemos la forma, como yo les dije, la forma formal, que es como se estructura normalmente en una oración o en un texto. En algo formal se utiliza
I have not. Pero lo que ellos llaman como el speaking street, que es el hablado de la calle, ellos utilizan I haven't, que es una contracción o la utilización del apóstrofe. Entonces, básicamente es cuando tú no tienes algo. Tú dices I haven't, por ejemplo, acá en la interrogativa que yo pregunto, I have COVID-19, tú tienes COVID-19, entonces tú dices I haven't not, yo no tengo. Veamos también acá con you have not, he have not, aquí está otra vez, se utiliza también en la forma negativa has, cambia. Entonces el verbo cambia en la tercera persona. Entonces decimos he has not, she has not, it has not. Y acá en la segunda persona sí utilizamos otra vez el verbo have, que es you have not, we have not, they have not. Entonces, acá en lo que corresponde a esta diferenciación del verbo have y has, es básicamente que have se pronuncia como si fuera una J, una A y una F. Y acá se utiliza como has. ¿Ya? Esa es la parte de pronunciación, se dice have y has. Y pasando ya a la parte interrogativa, igual se pasa el verbo have hacia la parte de adelante y el pronombre pasa después del verbo y se coloca el signo de interrogación de finalización. No se coloca el de iniciación, así en todas las preguntas en inglés. Y decimos have I COVID-19? ¿Tienes tú COVID-19? Es una pregunta. O you have COVID-19. Igual en la pregunta. En las terceras personas no se pregunta con have, sino con has. Entonces decimos, has he COVID-19? O has she COVID-19? It has COVID-19. Have we COVID-19? Or have they COVID-19? Entonces, chicos, esta es la estructura del verbo have, que también es un verbo importante a la hora de nosotros hablar en inglés. Bueno, chicos, entonces a lo que corresponde al trabajo del día de hoy, ya vieron cómo se trabaja con el verbo have y con el verbo to be. Entonces, ojo, pendientes a la tercera persona, ¿ok? Entonces, ahí en el trabajo del día de hoy dice como primera opción, coloca la forma correcta al verbo to be. Entonces tenemos aquí un ejemplo de lo que aparece allá en la actividad. Dice we, rayita, friends. Entonces, cuando utilizamos el verbo to be utilizamos are. Entonces, ahí va a ir are. En el segundo ejemplo dice my family. Entonces está hablando de la familia. Yo sé que la familia son muchos integrantes, pero es una palabra en singular, es una sola cosa. Entonces dice my family, entonces sería eso, is big. Mi familia es grande. Entonces ahí está el primer punto y los dos ejemplos. Entonces le quedan como base para continuar el trabajo. En el segundo punto dice, completa usando have y has. Have y has. Entonces tenemos el primer ejemplo. Dice Jack, estamos hablando de un hombre, entonces Jack es él. He, adopt, Jack. Entonces tener sería has. Adopt. Jack tiene un perro. Y veamos acá, Jessica, a Grammy. Jessica tiene, entonces Jessica como es ella, también es has a Grammy. Entonces así sucesivamente. En el punto número 3 van a responder las preguntas. Ahí aparece un pequeño extraterrestre y van a responder usando have y has. Entonces pregunta si cuántos dedos tiene, si cuántos ojos tiene, si cuántos dientes tiene. Ustedes tienen que responder ahí. Con el punto número 4 dice selecciona la respuesta correcta usando el verbo to be. Entonces, veamos el primer ejemplo. Hay 3 opciones y ustedes van a colocar la opción correcta. La opción correcta es I am very happy. Yo estoy muy feliz. Entonces, chicos, ese es el trabajo del día de hoy. Vamos a trabajar bastante el día de hoy. Van a escribir bastante porque son los verbos. Esta es la base del inglés
que les sirve a ustedes para trabajar más adelante. Entonces chicos, goodbye.